Hola, es un gusto saludarte el día de hoy. Estamos en la Escuela para Padres, Hijos Modernos Necesitan Padres Modernos. Mi nombre es Celide López y hoy vamos a compartir información documental y estadística de expertos en la materia. Las investigaciones nos dicen que ser hijo de una madre soltera o sola, como se le denomina en la actualidad, trae consecuencias a corto, mediano o largo plazo. Hay una máxima que dice, los hombres deben saber que el cerebro y solo de él devienen las alegrías, la risa y también el sufrimiento, el dolor y los lamentos. Y por él adquirimos sabiduría y conocimiento y vemos y oímos y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es dulce y lo que es amargo. Y por el mismo órgano nos volvemos locos y deliramos, y el miedo y el terror nos asaltan. Es el máximo poder en el hombre, es nuestro intérprete de aquellas cosas que están en el aire. Lo dijo nada menos que Hipócrates en el año, Hipócrates es del año 460 al 370 antes de Cristo. Partiendo de esta premisa, es importante tener claro que la percepción de cada uno de los seres humanos dependerá de su entorno, sus experiencias, costumbres, creencias, vivencias y pueden todas ellas ser completamente diferentes. De tal manera que primero les voy a compartir la información oficial y estaremos comentando lo que ustedes opinan al respecto. Sin más, vamos a empezar con este tema de mamás solas. Para Sicabo, no se nace siendo padres y madres, sino que se deviene en tales mediante una construcción personal basada en lo que la familia, la sociedad y las pautas culturales nos van depositando en nuestras historias personales, es decir, en el proceso de apropiación de la cultura, lo que implica un gran reto en la actualidad, ya que hay un marcado incremento de mujeres que se hacen cargo de sus hogares solas, las mismas que se encuentran inmersas en la sociedad que demanda día a día cubrir las necesidades de su familia. Iniciaremos este tema con las siguientes dos preguntas. ¿Experimentan los niños nacidos fuera del matrimonio una mayor inestabilidad familiar independientemente del nivel educativo de sus padres? ¿Qué opinas? ¿Experimentan los hijos de padres en cohabitación una mayor inestabilidad que los hijos de los padres casados? Y vamos a aumentar un par más. ¿Existe alguna relación entre el nivel social de las familias monoparentales y de las parejas en cohabitación con hijos y el incremento de la inestabilidad familiar de los niños en países de todo el mundo? ¿Están relacionadas las mejoras del nivel social en los casos de maternidad extramatrimonial, entre las que se incluyen las parejas que cohabitan, con los aumentos de la inestabilidad familiar en países de todo el mundo? Es decir, ¿esta es una problemática mundial o solamente local? ¿Tú qué opinas? Vamos a ver qué dicen los expertos. La inestabilidad familiar está asociada a una serie de resultados negativos en el caso de los niños, incluso en los hogares con familias constituidas y buenos ingresos. Por ejemplo, algunas investigaciones recientes llevadas a cabo en Estados Unidos revelan que el narcisismo materno aumentaba cuando se disolvían las relaciones, así como en los casos en que la madre mantenía una relación de cohabitación con un padrastro. La inestabilidad de las relaciones también está asociada al riesgo de mortalidad infantil en todas las regiones del hemisferio sur. Las investigaciones realizadas en Estados Unidos muestran que la mayoría de los hijos de padres solteros se ven envueltos en la formación de nuevas relaciones de cohabitación o matrimonios a medida que crecen, y que las relaciones que se forman tras el nacimiento de un niño son menos estables, incluso cuando dichas relaciones corresponden a los padres biológicos. Esto se debe, en parte, a que el nivel de compromiso suele ser mayor en las parejas consolidadas antes de tener un hijo biológico que en las que se forman a raíz de un embarazo. Tal como afirman Daniel Licher et al.
Las parejas que empiezan una vida en común a raíz de un embarazo, especialmente si este fue o no deseado, no tienen tantas posibilidades de que su relación goce de éxito y estabilidad. De este modo, hemos valorado si los hijos de madres solteras en todos los países que no sean Estados Unidos comparten dicho aumento del riesgo de inestabilidad familiar. Las madres solteras en México representan el 20.5% de la población global y va en aumento, lo que significa que hay 8.2 millones de madres que crían a sus hijos sin ningún apoyo. Pueden ser solteras porque enviudaron, porque se divorciaron, porque adoptaron, porque se alejaron de la pareja por inseminación artificial, es decir, es circunstancial o por elección. El estudio que les estoy compartiendo ha sido tomado en 17 países que incluyen Austria, Bélgica, Bulgaria, Estonia, Francia, Georgia, Hungría, Italia, Lituania, Noruega, Rumania y la Federación de Rusia. La información ha sido tomada de las Generation and Gender Surveys, que entrevistaron a muestras de poblaciones representativas de cada uno de los países. Los de los Países Bajos fue tomada de la Fertility and Family Survey y los del Reino Unido de la British Household Panel Survey. España en la encuesta Fecundidad y Valores en la España del siglo XXI, realizada en el 2006, y los de Polonia en la Employment, Family and Education Survey, que se llevó a cabo también en el 2006. En México, del INEGI en el censo del 2010, y de los Estados Unidos en la National Survey of Family Growth para el 2006-2010. Recordemos que este tipo de encuestas e información se realizan según las fechas de los censos poblacionales, así es que por eso son las fechas. Según los resultados obtenidos, son pocos los hijos de madres solteras que gozan de una satisfacción familiar estable, desde el nacimiento hasta los 12 años en los diferentes países, menos de un 10% en general, excepto en España y Bélgica, donde alrededor de una cuarta parte de los hijos de madres solas vivan 2 o más cambios de pareja antes de cumplir los 12 años. La media entre los diferentes países es del 19% en comparación con el 7% en el caso de hijos de parejas que cohabitan y el 6% en el caso de los hijos de parejas casadas. Mediante el uso de datos individuales y por países, hemos demostrado que los nacimientos de parejas que cohabitan contribuyen a la inestabilidad de la familia de los niños. Los hijos de parejas que cohabitan experimentan más cambios en la relación de los padres antes de los 12 años que los hijos de parejas casadas, independientemente del nivel educativo de la madre. El grado de inestabilidad pues varía mucho de un país a otro, pero hay algunas excepciones que confirman la regla. Los hijos de parejas casadas son los que tienen más posibilidades de vivir en un entorno estable en distintos sistemas jurídicos, regímenes de bienestar y culturales. La mayor brecha de estabilidad entre los niños nacidos de parejas que cohabitan y de parejas casadas, cuando en ambos casos la madre presenta un nivel educativo alto, se da en Estados Unidos. El 49% de los hijos de parejas que cohabitan vive la separación de sus padres en comparación con el 18% correspondiente a las parejas casadas. En otros niveles educativos existe una mayor similitud entre Estados Unidos y Europa en cuanto a la brecha de estabilidad. En términos generales, dicha diferencia no varía mucho en función del nivel educativo de la madre. Sin embargo, en aquellos países donde sí lo hace, el matrimonio es a veces más importante para los hijos de madres con un nivel educativo bajo y en otras ocasiones para los hijos de madres con un nivel educativo superior. Existen variaciones importantes asociadas con la especificidad de cada país en la manera en que el tipo de relación condiciona la estabilidad, pero en la mayoría de los países el matrimonio se considera una ventaja, independientemente del nivel educativo o del nivel socioeconómico. Tan solo en Bulgaria, por ejemplo, los hijos de madres con un nivel educativo moderado experimentaron menos cambios de relaciones cuando nacían en entornos de cohabitación que cuando nacían en matrimonio.
No hay ningún país donde el matrimonio no se asocie con una mayor estabilidad para al menos uno de los niveles educativos de la madre. Asimismo, hemos constatado que, como era de esperarse, los hijos de madres solteras viven en entornos familiares menos estables. A nivel individual, los hijos de madres solteras eran unas 9 veces más proclives que los hijos de parejas que cohabitan a haber experimentado al menos un cambio de pareja de la madre a los 12 años. Según estos estudios, el matrimonio ofrece una mayor ventaja en términos de estabilidad independientemente del nivel educativo de la madre. Estos estudios, pues aunque no son recientes, estamos hablando de una diferencia de 8 años, que hay una gran brecha ya en este sentido. Bueno, pues lo que sí es cierto que ha aumentado muchísimo los embarazos de jóvenes de 13 a 16 años, que por supuesto han sido muchos de ellos fuera del matrimonio, la mayoría de ellos fuera del matrimonio, y que han ocasionado inestabilidad dentro del núcleo familiar, y por supuesto no son mamás que estén listas para salir adelante según las encuestas y según los últimos estudios que se han hecho. Durante las investigaciones y reportes mundiales con respecto a los hijos fuera del matrimonio o extramaritales, se establece que la maternidad extramatrimonial alcanza mayores proporciones en Europa Oriental, aunque esta se ve superada por América del Norte, donde estamos ubicados nosotros. América Latina también tiene un incremento bastante notorio con respecto a la situación inestable de los jóvenes, la cual es clara y estamos experimentando actualmente. Siempre nos preguntamos o nos hacemos muchas preguntas con respecto al comportamiento de los muchachos, qué está pasando, cuándo perdieron el respeto, en qué momento se olvidaron de la autoridad. Y bueno, parece ser que muchas de estas situaciones pues se pueden contestar a través del hecho de que las mamás nos hemos tenido que hacer cargo solas de los hijos, de la casa, y representamos al mismo tiempo un vínculo social. Entonces, me voy a saltar un poquito la cuestión de tanta información estadística, pero dice que por lo tanto la variación de las condiciones de vida de los niños en el resto del mundo está determinada por el predominio de las familias monoparentales. En esta categoría se incluyen los padres solteros, las familias reconstituidas y los niños cuyos padres mantienen una relación pero no viven juntos. La proporción de familias biparentales también alcanza un máximo en ciertos países del mundo, que el de nuestro ni México ni Estados Unidos está en esos países, y pues esto está afectando de alguna manera la conducta general de nuestros jóvenes según estos estudios. La fecundidad extramatrimonial puede contribuir a que los niños no vivan con al menos uno de sus padres biológicos. Es posible que los hijos de madres solteras nunca lleguen a vivir con su padre biológico, y es más probable que se produzca una separación de aquellas parejas que mantienen una relación de cohabitación. Por otro lado, cabe mencionar que el nivel educativo de los padres pues tiene una gran influencia en el comportamiento de los hijos y, por supuesto, en su bienestar. Según esto, los padres mejor educados tienen mayor probabilidades de leer a sus niños y entregarles actividades extracurriculares, libros, estimulación cognitiva y expectativas educacionales superiores. Dichos padres también tienen mayor probabilidad de ser activos en los colegios de sus hijos y tienen menos probabilidad de usar técnicas disciplinarias negativas, como son los golpes o el maltrato físico o el maltrato emocional. Existen diferentes motivos por los cuales una madre sola obtiene en todos estos estudios estadísticos resultados poco alentadores con respecto a la educación y funcionalidad de sus hijos. Son diversas las actividades que lleva a cabo. Según estos estudios, una de las razones es que las actividades que lleva a cabo la mujer que está a cargo de sus hijos son demasiadas, lo que puede llegar a ocasionarle posible incertidumbre sobre su desempeño como mamá o descuido consigo misma. Ustedes ya han estado leyendo los comentarios de algunas mamis que nos hicieron favor de compartir con nosotros este tema.
Y la mayoría decía que ha sido difícil, no es fácil ser una madre sola y sacar a los hijos adelante. Efectivamente, son muchos los papeles que uno tiene que fungir, pero lo más sorprendente, por lo menos para mí, es que muchas de las mamis que comentaron, no lo hicieron de manera pública, pero lo comentaron en texto, es que están casadas, pero no cuentan con el apoyo del papá. El papá o viaja mucho o está ausente o nada más se presenta 2 veces a la semana por cuestiones de trabajo, y ellas han tenido que ser mamás, han tenido que ser enfermeras, han tenido que ser consejeras, han tenido que ser trabajadoras, han tenido que, o sea, hacer todos los papeles. Incluso hay algunas que están estudiando, trabajando y atendiendo a los hijos. Entonces, la realidad es que sí hay problemas. Hay mamis solteras que también nos dijeron que para ellas, pues todo ha salido bien, les ha sido fácil aparentemente, sus hijos son exitosos, van bien en la escuela, no tienen problemas de conducta, no tienen problemas emocionales, y realmente esta cuestión de ser mamá sola pues no les ha afectado. Está muy dividida la situación, pero por eso quise en este tema traer información de investigadores que han hecho durante varios años, que han seguido el proceso educativo de los niños de una madre soltera o de varias madres solteras, y qué es lo que ha resultado más adelante con los niños. Entonces, la sociedad está acostumbrada a estigmatizar el rol de la mujer y el hombre, como si se tratara de un reglamento a seguir. Eso es otra de las cosas que tenemos en contra, pero no desde una perspectiva de una ley o regla política, sino que va implícita en las prácticas sociales. Entonces, eso es todavía más duro, porque la sociedad nos exige un papel que probablemente ya no sea el mismo, ya hayan cambios que la sociedad todavía no acepta. Pero lo curioso es que las familias somos la sociedad, porque el núcleo de la sociedad es la familia. Entonces, esa incongruencia, ¿dónde está pasando? ¿Qué está pasando? Que no aceptamos. Es como cuando empezaron las diferencias de género o cuando empezaron la libertad de las mujeres. Son ciclos que están sucediendo. Entonces, pues, como si se tratara de un reglamento a seguir, pero no desde una perspectiva de una ley, como dijimos, sino que va implícita en las prácticas sociales que culturalmente se consideran adecuadas e incluso morales. Pero ¿quién dicta lo moral? Aunque parece ser solo un seguimiento de pautas del que al final no es fácil desprenderse, ya que esto implica la desaprobación de la sociedad como una forma de control. ¿Quiénes controlan a la sociedad? En la actualidad, la mujer contemporánea vive presionada por las diversas actividades que lleva a cabo en 2 ambientes distintos, el doméstico y el laboral. Cuando la mujer tiene un trabajo remunerado económicamente, se enfrenta a muchos retos, pues dentro de la sociedad se tienen estereotipos que se relacionan con esto. Por ejemplo, se piensa que la mujer que trabaja para hacer un aporte secundario a su hogar, cuando cada vez son más las mujeres que son las principales o únicas que se encargan de mantener el hogar, que no se deben contratar mujeres porque al casarse o embarazarse abandonan el trabajo, o que se enferman mucho o por lo tanto faltan al trabajo por las enfermedades de los hijos. Entonces la mujer, por lo tanto, tiene que buscar la manera de sobresalir y dejar ver que lo anterior no es la realidad y que puede ser competitiva profesionalmente sin importar si es madre o no. Entonces, en ese sentido, puede ser que tenga el conflicto de ¿qué hago? Voy, me presento, dejo a mi niño chiquito con fiebre. A lo mejor hay mamás que se apoyan en las mamás o en las abuelas, pero ese no es el papel. El papel es lo que tú haces como mamá, no lo que hace tu mamá por ti o lo que hace la abuelita, es tu abuelita por sus nietos. El asunto es que sin importar la preparación profesional de la mujer o su experiencia laboral, la sociedad le demanda el papel de buena mamá, sin importar las actividades a las cuales se dedique. Y esta buena mamá ya incluye a los buenos papás,
porque hay papás que se han quedado solteros o viudos o divorciados y se han quedado con la patria potestad de los niños. Entonces, a ellos les toca también jugar este papel y estar estigmatizados en el sentido opuesto. Ahora bien, ¿qué tienen que decir los hijos en este tema? Tomando la tesis de investigación de Jacqueline Roxana Pérez Chan, hablaremos de algunos rasgos de la personalidad de los hijos de madres solteras. La formación de la personalidad de un ser humano es parte de la vida. Por ello, es natural que las dos figuras, que son los padres, estén en el ambiente en el que se desenvuelven. Las cosas que se observan en el ambiente van a contribuir dentro de la personalidad. En la actualidad, dentro de la sociedad, por el desarrollo o cambios que ha tenido esto, hizo que el núcleo familiar cambiara o tuviera ciertos cambios positivos o negativos. Por eso se puede ver ahora que la familia solo puede estar formada por un progenitor, que ya bien sea solo el padre o la madre. Este tipo de cambios afecten a cada miembro de la familia, pero en especial a los hijos. ¿Por qué? La personalidad es un patrón único en cada individuo de la forma de pensar, sentir y comportarse dentro del entorno. Entonces, aquella persona que solo cuenta con la figura materna, únicamente un modelo o ejemplo a seguir dentro de la formación de la personalidad, por lo que desde la niñez se empiezan a construir este aspecto del ser humano. Entonces, está la controversia de si esa personalidad con un solo patrón de comportamiento, con un solo modelo de comportamiento, no es lo que nos está trayendo algunas situaciones dentro del ámbito educativo, porque ya se está viendo en los niños de kinder, de pre-kinder, actitudes y comportamientos muy agresivos. Entonces, se está buscando las razones para poder ayudar a estos chiquitos, porque no te puedes explicar que un niño de 4 o 5 años sea tan agresivo que agarre objetos y los aviente para lastimar a sus compañeros, que ya traigan ese rencor o ese odio o ese comportamiento, y está sucediendo muchísimo en nuestras escuelas. Entonces, los maestros se están quejando de estas situaciones y es una de las razones por las cuales quieren que los padres se involucren en el sistema educativo para enseñarles cómo ayudarnos en equipo, pasar información, qué cosas tienes que hacer para mejorar la conducta de tus papás, de tus hijos, perdón. La investigación se centra en trabajar con poblaciones entre las cuales se encuentran adolescentes de 13 a 18 años. Sin embargo, hay que recordar que el carácter y la personalidad de los hijos están influenciadas desde el embarazo, el parto y los primeros 2 años de vida. De lo que hablaremos es ya de un producto formado e iremos incluyendo algunos aspectos de la primera infancia, incluyendo el embarazo. La información del embarazo la obtendremos del libro Educar desde la concepción, un camino seguro a la felicidad, escrito por su servidora Celide López. Solares, un investigador, dice en su tesis Similitudes y diferencias de las características de temperamento que según el clasificador de temperamento Keirsey en hijos de madres solteras, los hijos de madres solteras que no mantienen relación con el padre llegando a la conclusión que se identificaron algunos rasgos temperamentales en común entre los sujetos. Dichos rasgos son los siguientes. Son niños introvertidos, que se refiere específicamente a retraimiento social, y timidez, se les dificulta expresarse abiertamente, mantienen pocas relaciones sociales. Hasta aquí no hemos dicho que son niños con malos comportamientos, con malas calificaciones, sino simplemente que su personalidad sí se ve afectada. Dichos rasgos que se han determinado son rasgos digamos, de desarrollo social o emocional. El ser perceptivos y sensibles, pues se refiere a ser personas receptivas sensorialmente a situaciones externas, por lo que el autor recomienda promover espacios de comunicación entre la madre y sus hijos, que quiere decir
que los niños son más perceptivos, por eso la lectura de la primer premisa. Ellos reciben las cosas de una manera diferente a nosotros. Nosotros podemos creer como madres solas que todo está bien, que los niños no están mal, tienen buenas calificaciones, se comportan bien, están haciendo sus cosas. Los buenos grados no necesariamente nos están diciendo que todo está bien. Los malos grados sí nos informan de cambios. En el caso de que haya una baja en los grados académicos después de estar con buenos grados académicos, sí nos informa. Pero buenos grados no nos dice que el niño esté bien o no emocionalmente, porque tenemos casos de niños que se han suicidado, que dices, era un niño excelente, se portaba extraordinario, iba muy bien en la escuela. ¿Qué problema tenía? Había que ver cuál era su percepción, y por eso el autor recomienda esa comunicación entre madre e hijo, o entre padre e hijo en caso de que él sea el soltero. Cada hijo podrá recibir un espacio de tiempo. Lo importante es pasar tiempo uno a uno, madre e hijo. Es más valioso la calidad del tiempo que la cantidad, algo que siempre hemos comentado y compartido con ustedes. Imagínense una madre soltera con 5 hijos, entre ellos adolescentes y otros chiquititos que ni siquiera todavía entran al prekinder. La verdad, las edades con las que tienes que batallar son muchas. Tienes que tener mucho temple, tener una autoestima muy fuerte y entender que en este momento, aunque tú estés trabajando y estés estudiando, necesitas darle un espacio a cada uno de tus hijos. Retomemos algo de lo que sucede durante el embarazo. La madre sola, suponiendo que ha tomado la decisión de serlo, conscientemente de las responsabilidades y los cambios que tendrá en su vida, también enfrenta el cambio hormonal y emocional que conlleva cualquier estado de gravidez. Sus emociones, al igual que a cualquier madre, le afectan directamente al bebé, de manera positiva o negativa. En realidad nunca se está lo suficientemente preparado para un embarazo, y cada uno de ellos son diferentes. Ser madre no te garantiza saber todo sobre el embarazo, porque cada temporada de gravidez guarda su propia huella digital y tiene que ver con el ser humano que se está formando. De acuerdo a las últimas investigaciones sobre desarrollo parental, el cortisol hace estragos en el desarrollo del sistema nervioso central del bebé, de tal manera que la madre sola deberá afrontar todas las complicaciones sin contar con el apoyo de una pareja, algo que la puede estresar, le puede dar ansiedad, le puede dar temor, porque los cambios hormonales nosotros percibimos las cosas de manera bien diferente a cuando no estamos en esos procesos hormonales. Aunado a eso, el hijo o la hija adoptará un solo modelo de educación y un patrón de comportamiento dado únicamente por la madre o por el padre. ¿Qué tan complicado puede ser esto? ¿De qué manera hace diferente a un niño que tiene un solo modelo social que parte de la percepción de su madre? Pues esas son preguntas que quisiéramos que ustedes nos contesten. Sobre todo aquellas que tienen la experiencia, aquellas que han pasado por este proceso, que lo están pasando, que han salido adelante, están saliendo adelante y que han sobrellevado las dificultades de alguna manera. Por otro lado, Amanecer dice de la revista en línea Toda Mujer es Bella, en el artículo Madres Solteras, apunta que existen numerosos prejuicios sociales en los que antes de conocer las circunstancias, la mujer ha sido duramente criticada por tener uno o más hijos sin padre. Nadie se detiene a pensar un momento en que esa madre soltera, a quien tanto se critica, está en una situación en la que obligadamente carga con la crianza de los hijos y la manutención de un hogar sin el apoyo de un hombre. Si las madres enfrentan una dura realidad cultural y social, los niños se ven avasallados por el hecho de que no hay una figura paterna. Aunque esto sea cada vez más común. Muchas veces se les llama a los hijos por nombres no aceptables, hijos bastardos
usando este nombre de una manera despectiva por el único pecado de no haber nacido dentro del acto del matrimonio. Los muchachos y los niños son, sobre todo los niños, son muy crueles porque ellos no entienden cuando están chiquitos y tienen una familia constituida o tienen una figura paterna, que haya alguien que no tenga una figura paterna, y entonces son niños agresores sin querer serlo. ¿Por qué no tienes papá? O preguntan por un papá, y entonces los niños empiezan a tener esas situaciones emocionales que a lo mejor cuando estaban en casa o cuando nacieron o hasta que fueron a la escuela no tenían esa intención o esa percepción de la figura paterna. Usando ese nombre de una manera despectiva por el único pecado de no haber nacido dentro del acto del matrimonio, especialmente dado por mujeres de la alta sociedad. O sea, esto quiere decir que la misma sociedad, la alta sociedad, y muchas veces es tristemente dicho por mujeres cuya única diferencia es tener un esposo o el apoyo de un compañero. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Muchísimas gracias, Lisette Díaz, Fósforo Castellanos, Lía Salinas, Valsi Delia, Leti Castro, Mirna Lorelia, Roxy García y Arcanasa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer, la verdad, que estén compartiendo. Nos siguen mandando mensajes ocultos, no se atreven todavía a ponerlos aquí en la página. Déjenme ver si tengo la oportunidad de leerles algunos de ellos. Ok. Dice, no sé si esté mal o no, pero yo muchas veces he dicho que casi soy mamá soltera porque mi esposo se va de viaje de lunes a sábado. Y con 5 hijos es difícil, no sé si entré en el tema, pero es muy difícil, enfermera, maestra, ama de casa, maestra de zumba, empresaria, y tener una casa ordenada e hijos bien portados. Qué difícil es, quiero ser mejor mamá y por eso estoy aquí. Muchísimas gracias por compartir. Por supuesto que no voy a dar los nombres de las personas que nos están haciendo favor de compartir esto. Dice... sí es difícil cuando no se tiene el apoyo de ellos y tú tienes toda la culpa. Un día me recomendaron un libro y el libro es el de Ellos las prefieren cabronas, y yo creo que sí, dice, porque son a las que mejor les va. Ese es un tema que podemos tratar después. Dice, eso sí, cuando lo trataba mal y sí estaba como perrito, hay cuando no. Proceso de cambio, porque llegué a un punto donde ni yo sola me aguantaba. Pues tratarlo bien y hablar de manera diferente, adecuada y muchas cosas más buenas. Pues, ¿qué creen? Para mis hijos y para mí fue bueno, pero al parecer que le prenden el cerillo por atrás y ahorita me da risa, pero en su momento no es difícil no tener el apoyo con él y los hijos. O sea, es que también las discusiones, si tú tienes una pareja en casa que estás constantemente peleándote, constantemente diciéndote cosas, o te echan la culpa de todo, o te quita la autoridad delante de los niños, o llega un momento en que tú tomas las riendas y luego le dices, ya no puedo más con estos niños, tú hazte cargo. Eso pues no es correcto, no está bien y sería un tema muy interesante que platicar con ustedes. Pero la verdad lo tenemos que hacer en vivo y a todo color ahora que empecemos a tener nuevamente los talleres. Espero que esto sea muy pronto, que tengamos un lugar, porque hay varias dinámicas que podemos hacer para que nosotros podamos trabajar con este tipo de situaciones en particular. Hay muchísimas historias que en la vida real de personas que han salido adelante. Quiero compartirles un par de ellas, porque es cierto, así como hay mamás que para mamás que ha sido muy difícil y que aunque ha sido difícil lo han sacado adelante, pues hay muchos ejemplos de personas que han salido adelante, que los conocemos, que son parte de la historia
y que en este momento se los quiero compartir un par de historias, porque es importante que ustedes sepan que aunque sea difícil, van a salir adelante, que hemos cometido errores, incluso con los matrimonios constituidos, las familias constituidas. Hay diferentes tipos de padres, diferentes estilos de crianza, que será nuestro próximo tema. ¿Qué tipo de padre eres? ¿Cómo influencia esto a tus hijos de acuerdo a la forma de crianza? Pero lo que quiero decir es que sí se puede hacer, cuesta mucho trabajo, y que afortunadamente ahora, con todo lo que se sabe sobre el cerebro y la plasticidad neuronal, bueno, pues podemos hacer cambios y podemos hacer cosas de aquello que nos lastimó, de aquello que no nos hizo sentir bien, y cambiar, en el caso de nuestros hijos, ayudarlos a tener una percepción diferente de la realidad, sobre todo cuando son atacados socialmente, ya sea por bullying, ya sea por cuestiones de creencias sociales, culturales, incluso religiosas. Pero una de estas personalidades es Ada Lovelace. Fue la primera informática en la historia de la humanidad. Su máquina analítica mecánica permitía calcular cualquier función algebraica y almacenar números. El programa se introducía en la máquina mediante tarjetas. A finales de los años 70, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolló el primer lenguaje de software, y para emularla y recordarla, su trabajo, lo denominaron Ada. La joven matemática era hija del poeta George Gordon Byron, sexto varón de Byron, quien la abandonó en 1815 cuando solo tenía un mes de nacida. Luego de su separación con Annabella Milbanke, pese a que en la Inglaterra de la época los padres quedaban con la custodia de los niños, nunca la quiso, nunca la reclamó. Así fue criada por su abuela, porque también su mamá la abandonó. Así es que esta persona se puede decir que la abuela de alguna manera la ayudó para salir adelante, algo que puedo decir que también me sucedió a mí. Lo que soy, mucho de lo que aprendí o mis bases morales, pues vienen de la crianza de mi abuela. Leonardo da Vinci es otro, el célebre pintor famoso por su obra La Mona Lisa. También sufrió la ausencia de su figura paterna. Su padre, canciller, notario, embajador de la República de Florencia y dueño de una millonaria fortuna, solo se hizo cargo de él en los primeros 5 años de vida, y luego lo trató como un hijo ilegítimo que creció al cuidado de 5 madrinas y padrinos que se preocuparon de su educación. O sea, ni siquiera hubo la aportación económica, y ya ustedes saben quién fue Leonardo da Vinci, aunque la realidad es que tenía muchísimos problemas emocionales. Al Pacino, el actor y director de cine y teatro, creció junto a su madre en la casa de sus abuelos luego de que sus padres se separaran cuando solo tenía 2 años de edad. Jack Nicholson, el conocido actor estadounidense, nunca conoció a su padre. Es considerado por muchos expertos como uno de los actores más versátiles de la historia del cine por sus diversas interpretaciones. Y vean, él no tuvo una figura paterna. Paul McCartney, el integrante de la banda de los Beatles, perdió a su madre cuando solo tenía 14 años debido a la enfermedad del cáncer que la aquejaba. Por ello fue criado por su padre y abuelo, quienes influyeron en su gusto y pasión por la música. Stephen King, el conocido escritor del género terror y ciencia ficción, es autor de más de 50 novelas y vendió cerca de 300 millones de copias. King creció junto a su madre soltera y tuvo una infancia marcada por la pobreza y la falta de oportunidades. Fíjense nada más. Barack Obama, ya lo conocen ustedes, nuestro expresidente de Estados Unidos, se separó cuando sus padres se separaron cuando él tenía solamente 2 años. Obama se crió junto a su madre y el esposo de esta en Indonesia. Su padre volvió a vivir a Kenia y luego falleció en un accidente automovilístico cuando Obama era aún muy joven. Su padre, segundo padre o padre postizo, padrastro, como quieran. Así como estos, bueno, hay muchísimas historias
pero la realidad es que la diferencia entre estos hombres y mujeres exitosas y la cantidad inmensa de niños de madres solteras que no lo ha logrado, pues la tarea es de nosotros los padres. Hay que encontrar el patrón de comportamiento y educación que ha llevado a tanta gente a alcanzar el éxito a pesar de cualquier circunstancia. Y la realidad, muchas de la realidad, y a mí me encantaría que las mamis de hijos modernos nos hicieran favor de compartir la experiencia que hemos tenido durante estos 2 años en estos talleres para padres de familia, donde para ellas y para mí ha habido un cambio no solamente en la crianza de los hijos, sino en el rendimiento académico, en el comportamiento de los niños y sobre todo la visión personalizada. Este es un tema, pues, por demás controvertido. Habrá miles de opiniones y, como pudiste escuchar, infinidad de investigaciones que pintan un panorama nada alentador. En los Estados Unidos, como comer juntos como familia se ha relacionado con una unidad de resultados positivos, así es que fluctuando desde niveles reducidos de uso de sustancias y alcohol a niveles más bajos de depresión, incluso después de calcular otros factores familiares. Esto quiere decir que en estos estudios que se hicieron, lo último que ellos quisieron aportar y decir es que un simple cambio, fíjense bien, el hecho de comer con tus hijos, ya sea el desayuno, la comida o la cena, nada más el hecho de comer juntos se asocia con resultados favorables en el ámbito educativo, tales como mostrar un compromiso con el aprendizaje, buscar y lograr mejores notas, pasar más tiempo haciendo tareas y leer por placer. Después de incluir controles por características de trasfondo, un estudio encontró que comer juntos como familia fue el más importante indicador de que el adolescente estaba prosperando. Una investigación reciente longitudinal ha encontrado que el valor de comer juntos como familia se puede disipar en la medida que los adolescentes entran a ser jóvenes adultos, dejando solo efectos indirectos en el bienestar y sumamente positivos. Entonces, el día de hoy, hasta aquí nos vamos a quedar con el tema de madres solas. Esta es una situación que queda mucho con la percepción personal o las experiencias personales. Yo soy hija de mamá sola, criada por mi abuela, así es que yo tengo una percepción diferente. 4 años, fui mamá soltera, así es que tengo mis visiones de un lado y del otro, cosas que no quiero compartir porque no quiero influenciar y que creo que los cambios se pueden dar a partir de nosotros. Hoy hicimos una pequeña revisión en algunas escuelas platicando con maestras y coordinadoras sobre cómo veían los comportamientos de los niños de kinder y de prekinder. Y es tristísimo, tristísimo, tristísimo lo que les comentaba, que está creciendo el mal comportamiento, la hiperactividad, los niños con problemas de aprendizaje, los niños agresivos, en términos generales, que probablemente no están diagnosticados, pero que están teniendo severos problemas de comportamiento y, por supuesto, de aprendizaje que está desestabilizando a las familias. Así es que, bueno, pues, gracias. Puedes continuar con los comentarios, puedes seguir diciéndonos, compartiendo lo que tú creas al respecto. Por supuesto que todo lo que tú nos digas, pues, nos ayuda para seguir adelante y para hacer más cosas. Quiero saludar a Pati Uribe, muchísimas gracias, Pati, que andas por aquí. Un besote enorme para ti, para tu familia, tus nenas, Gerardo. Es un gusto poderlos saludar. Hoy me dio muchísimo gusto estar con ustedes y esperemos vernos el próximo jueves con un tema un poquito menos complicado, que te aporte muchísimo más.
Así es que si gustas dejarnos comentarios o recomendaciones, pues las esperamos. Quédate con nosotros que en punto de las 8 de la noche vamos a estar en Radio a Domicilio, en vivo en arcanasa.com, aquí en Facebook y en Estéreo 91. Dios te bendiga. Adiós.